Y como ya se lo comentábamos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador planea reducir en 108,000 millones de pesos los recursos federales que van a los estados y municipios vía participaciones para 2019. Respecto de lo que recibirán este año, situación que implicará para algunos estados falta de liquidez en el corto plazo y que tengan que replantear quizás sus presupuestos. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenas tardes, Elena. Gracias. Cuéntanos, ¿cuáles podrían ser las implicaciones que tendría esta reducción de participaciones para los estados y municipios? En efecto, pues esta es una noticia en términos de federalismo fiscal que ya venía tiempo que no sucedía. Prácticamente tenemos que las transferencias federales, es decir, del orden federal hacia los estados y los municipios, venía creciendo desde 1994 en términos reales. Esto quiere decir que tenemos más de 20 años que las transferencias han crecido para las entidades federativas y los municipios. Y para dimensionar un poco esto, tenemos que conocer un poco cuál es la composición de los ingresos que tienen los gobiernos de los estados. Prácticamente dependen en un 80% de estos recursos que transfiere la federación hacia las entidades federativas y solamente, digamos, le están generando los propios estados, las propias entidades federativas y los municipios, un 10% del total de sus ingresos que tienen también al mismo tiempo para gastar. Entonces, esto quiere decir que una reducción en las participaciones, pues en efecto va a tener una importante consecuencia en las finanzas a nivel subnacional y en particular para las entidades federativas que reciben mayores transferencias por parte de la federación. Entonces estaríamos hablando de lo que mencionábamos hace unos momentos, falta de liquidez y quizá tendrán que reajustar sus presupuestos. Sí, en efecto. Digamos, con este escenario en la reducción de participaciones hay tres posibilidades para las entidades federativas. Una es evidentemente acudir a la deuda, endeudarse más. Alrededor, más o menos ahorita las entidades federativas tienen contratadas cerca de 500,000 millones de pesos, lo cual para algunas en particular pues ya representa un porcentaje importante de su PIB, como en el caso de Chihuahua, de Nuevo León, de Coahuila, que justamente digamos ya no tienen tanto margen para acudir a la deuda pública. También el segundo escenario, la segunda posibilidad que tienen, evidentemente, pues es aumentar la recaudación. Se tendrán que ver justamente reajustes en la ley de ingresos para ver qué impuestos ponen a trabajar las entidades federativas que anteriormente pues habían desaprovechado. Prácticamente nosotros hemos mapeado que tienen 15 impuestos en facultad de las entidades federativas, de los cuales solamente se está recaudando alrededor de 8 impuestos que están desaprovechados, ¿no? ¿Y qué alternativas tendrían que replantearse quizá los estados, o más bien plantearse después de esta decisión, ya que sabemos las participaciones son su principal fuente de ingresos? ¿Qué tendría que pasar para que ellos puedan hacer que esto funcione después de la decisión que se tomó desde el próximo Ejecutivo? Esto va a traer como consecuencia que tengamos que platicar nuevamente del tema de federalismo fiscal. Hace unas semanas que el presidente electo tuvo la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, fue un tema que quedó pendiente en la agenda y pendiente de discusión. Lo más seguro es que tengamos que revisar la ley de coordinación fiscal para ver que efectivamente se generen nuevos incentivos para que los estados recauden mucho más y mejoren sus arcas y pongan en práctica pues estos impuestos, por ejemplo, el de la tenencia, que en muchos de los estados pues prácticamente desapareció, posiblemente los veamos otra vez retomándolos algunos estados, o también vengan impuestos como a la nómina, ¿no? Que aumenten la tasa del impuesto a la nómina, lo cual pues sí sería un efecto negativo en términos de competitividad, ya que es un impuesto también a la formalidad, ¿no? Estamos hablando ahora de las implicaciones en los estados y municipios, pero ¿qué me puedes decir sobre el gobierno federal? ¿Qué beneficios trae precisamente la reducción de participaciones a los estados y municipios para el gobierno federal? Esto, digamos, por una parte se reducen esas transferencias a las entidades federativas, pero, digamos, esto está calculado con base en las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal que mencionaba, y esto quiere decir que pues también el gobierno federal no es dinero que, digamos, estos más de 100,000 millones de pesos, no es dinero que la propia federación va a poder utilizar, sino prácticamente es dinero que no se va a estar recibiendo. Porque este dinero se calcula con base en estas fórmulas,
que mencionaba, pues vienen generalmente de los impuestos y también del ISR que se genera en las entidades federativas. Entonces, digamos, no aumenta en gran medida el margen de maniobra del gobierno federal. Sin embargo, otra de las noticias que también viene aparejada pues es la desaparición del famoso ramo 23, que ahí sí pues es dinero que la federación va a poder disponer de forma mucho más inmediata, ¿no? Por otro lado, y finalmente te pediría, Manuel, que nos recuerdes cuándo fue la última vez que se redujo este presupuesto para los estados, cuáles fueron las implicaciones y también cuál fue el beneficio entonces para el gobierno federal. Prácticamente mencionaba, tenemos un crecimiento desde 1994 de estas transferencias en términos reales de más de 200%, pero la última reducción que hubo para las entidades federativas fue después de la crisis financiera del 2008. En el presupuesto de 2009 las entidades federativas tuvieron que disminuir estas transferencias. Pues ya tiene prácticamente justo 20 años que no tienen una disminución y pues ahora vamos a tener este escenario en el cual mencionaba, acudirán a deuda, tendrán que recaudar más o efectivamente pues mejorar los presupuestos de egresos y mejorar la forma en que gastan. Bien, Manuel Guadarrama, te agradezco mucho por tu análisis, estaremos al pendiente, falta un mes para que ya asuma el cargo Andrés Manuel López Obrador y veremos de qué manera puede afectar directamente a estados y municipios y bueno, el beneficio, nos decías, no será de forma directa, sin embargo, veremos cómo quiere utilizar ese presupuesto el gobierno.